tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura. Estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Feliz, pues Maida, como todos los sábados, muy contenta de poder acompañarlos en esta hora de almuerzo en la que los invitamos a viajar en el tiempo, en el espacio, a ir a conocer personajes, épocas, cosas interesantes de la historia. Bueno, y hoy día nos vamos a ir a Francia. Yo creo que la gente tiene Francia en la retina después de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, vamos a ir a hablar de los imperios franceses, porque no hay uno. No, pues hay dos. Hay dos, y los dos vinculados a la familia Bonaparte. El primero, bueno, Napoleón I, y el segundo, Luis Napoleón o Napoleón III. Esta familia de origen burgués, que para las grandes familias, para las grandes dinastías europeas de ese momento, la verdad es que eran unos advenedizos, unos burgueses sentados en el trono, los encontraban bien picantes, la verdad. Unos aparecidos, dirían algunos. Sí. Pero ciertamente aprovecharon ambos momentos de la historia de grandes cambios y transiciones. Podríamos decir que Napoleón I es un hijo de la Revolución Francesa madre, porque cuando decimos Revolución Francesa hay muchas revoluciones francesas, pero estamos hablando de la de 1789, esa que icónicamente y que el relato la ha convertido como en el momento histórico de luz, cuando en realidad hay muchas sombras, tremendas sombras y algunas luces. Sí, pues, la madre violenta y sangrienta de la democracia. O sea, el gran valor de la Revolución Francesa es establecer la igualdad ante la ley. Y yo siempre digo el sistema decimal de pesos y medidas, pero en realidad el costo es tan alto en vidas humanas que es difícil sostener y más bien defender que haya sido un proceso civilizatorio. Es más bien un elemento positivo, sale de una barbarie que probablemente no encuentra bajo ninguna racionalidad alguna justificación. No, pues claro, y eso que dices tú de la racionalidad es precisamente lo que es más contradictorio, porque supuestamente la Revolución Francesa es la culminación ya de la corriente filosófica del racionalismo que había puesto al hombre en el centro, una corriente que va a permear en todos los ámbitos del saber, de la cultura, en el arte, y que evidentemente va a entrar en la filosofía, y que para el caso de Francia, bueno, va a llevar a los conceptos como de la soberanía popular, que supuestamente eran los conceptos que debían haber primado en esa revolución, que finalmente de racional no tiene absolutamente nada, porque lo que va a primar es la irracionalidad, una revolución que se va a volver loca, va a haber una revolución dentro de la revolución, y creo que lo más decidor es que los propios líderes de esta revolución van a terminar asesinándose entre ellos. O sea, la guillotina no va a dejar de funcionar, y ellos mismos van a caer guillotinados. Bueno, y de hecho Napoleón Bonaparte es hijo de ese proceso en el sentido de que él es un corso. Córcega había estado vinculada al mundo italiano, Génova en particular, en su historia. Por lo tanto, una familia de origen italiano era Buonaparte. Napoleón es Buonaparte, para que suene bien italiano. Pero claro, había sido incorporada a Francia poco tiempo antes. Su padre, don Carlo Bonaparte, y su madre, doña Leticia Ramolino, pero su padre se había vinculado al gobierno francés y se había preocupado de la educación de sus hijos, y Napoleón va a tener una buena educación en la escuela primero de Brienne-le-Château y posteriormente en la Academia Militar, ¿ya? Y en eso está cuando se produce la revolución. Él tiene formación militar en un momento en que la República, pensemos que el año 1792 se establece la República, se guillotina al rey y a la reina, y por lo tanto esta República inmediatamente va a tener una amenaza interna, una guerra civil, porque la mayoría de los franceses eran católicos y el movimiento revolucionario era anticlerical y eran monárquicos, claro, eran monárquicos y católicos. De hecho, el emblema era Dieu et roi, ¿ya? Para oponerse a esta república. Entonces, la república tiene este problema interno y tiene amenazas de ser invadido externo. Y en ese momento, la mayoría de las personas en Francia con formación militar eran nobles y eran particularmente realistas, por lo tanto estaban en la oposición. Entonces un joven con formación militar
les venía como anillo al dedo. Claro, y además un joven que era bastante astuto, eso no le podemos quitar mérito en el hecho de que, bueno, va a ser un gran estratega militar, se va a considerar posteriormente que es el que cambia la táctica de hacer la guerra, pero por otro lado era un hombre inteligente, un hombre hábil y un hombre que se va a dar cuenta de que la revolución le va a servir para ascender, en el fondo, en su carrera. Y que por otro lado también muy pronto se va a dar cuenta de que tan importante como los hechos en los que él va a destacarse, como por ejemplo se destaca bien temprano en la defensa del puerto de Toulon, que eso le va a permitir ascender, también se va a dar cuenta de que es importante cómo relatar esta historia, cómo mostrar en el fondo esos hechos en los que él aparece triunfante. Claro, va a ser muy hábil en asegurarse de lo que se cuenta después. No solo basta hacer las cosas, sino que mostrar lo que se hace de un modo que efectivamente capitalice. Ahora, después de defender Toulon, y un poco hay que entender qué es lo que sucede después en la revolución, porque efectivamente él va a vincularse al hermano de Robespierre, y el gobierno de Robespierre es conocido como el terror, básicamente porque va a ser el periodo de desmadre de la revolución, en el momento en que el propio Robespierre no solo llama a la conscripción obligatoria, no solo llama a terminar con la raza maldita de los vendeanos, sino que establece esa idea de que los amigos de la revolución se los gobierna con la razón y a los enemigos de la revolución se los gobierna con el terror. Y por lo tanto la guillotina funciona 24/7. Y cuando se produce un golpe de Estado contra el gobierno de Robespierre, que se conoce como la Revolución Termidoriana, porque era en el verano, habían cambiado los nombres los meses, era el mes de Termidor, claro, en vez de julio, digámoslo así. Efectivamente, va a perseguirse a todos aquellos y Napoleón va a caer preso por corto tiempo. Pero luego se establece un gobierno nuevo que va a ser el gobierno del directorio, y este directorio en realidad era muy precario porque Francia estaba muy destruida después de todos los años que había vivido post-revolución. Claro, y ahí en el contexto de ese directorio, que como tú dices, muy debilitado y además con problemas económicos importantes, es que la vida de Napoleón, la vida personal de Napoleón también va a dar un vuelco, porque es ahí cuando él conoce a Barras y él, que tenía un amante, ¿ya?, que era Josefina, un Barras que ya debe haber estado medio cansado de esta Josefina, porque la verdad es que aunque cueste creerlo, el propio Barras va a permitir en el fondo la relación entre Napoleón y Josefina. Napoleón se enamora de ella, ella al parecer no tanto de él. Pero ella era una mujer que era noble, su marido de hecho había muerto guillotinado, y eso también le va a permitir, porque finalmente ellos van a terminar casándose, y eso le va a permitir a Napoleón tener los contactos que no tenía. Y de hecho va a ser Josefina la que con sus contactos va a mover los hilos y va a lograr que Napoleón sea nombrado en las campañas, en el fondo como a cargo de las campañas en Italia. Claro, Napoleón en el fondo va a destacar y se va a hacer amigo de Barras, como bien tú dices, después de defender la ciudad de París, y eso le va a permitir posteriormente, ya partiendo con su relación con Josefina, partir como general a Italia, y ahí va a tener triunfos increíbles. Ahí se va a demostrar su estrategia militar. Clausewitz se va a detener, que es el gran teórico de la estrategia militar, y va a considerar que ha cambiado el arte de la guerra. Y no solo va a ganar, sino que le va a ganar a los austriacos por primera vez, pero siempre le va a ganar a los austriacos. Y esto va a implicar, también va a llegar hasta los estados pontificios, va a permitir, porque Napoleón va a ser muy querido por sus tropas, en específico porque les va a pagar muy bien a las tropas, y les va a pagar muy bien a través de cómo se paga a las tropas. Botín. Claro, es compartiendo el botín, y eso es autorizar el pillaje, básicamente. Claro. Entonces van a saquear, digamos, Roma, y entre otras cosas, que no será la primera vez que se hace exactamente lo mismo, pero va a volver triunfante. Y además va a firmar al directorio ahora económicamente, porque va a volver con botín. Y ahí va a comenzar su periódico genial, que se llama De Bonaparte y de los hombres virtuosos. O sea, él se considera con una superioridad moral por sobre todo. Y ahí es donde algunos políticos que consideraban que el directorio era débil van a planificar un golpe de Estado. Entre los que estaban planificando el golpe de Estado estaba el hermano de Napoleón, que va a convencer a Sieyes y a Ducos que incorporen a Napoleón, porque es popular, porque además entendamos que Napoleón
bueno, era popular y además tenía las armas. Claro, y venía de regreso de toda esa campaña en Egipto. En También, la que, pues había ido a Egipto claro, entre medio, él, o sea, porque además Josefina no quería estar mucho con él y por lo mientras más tanto, lejos se fuera, claro, y mucho había mejor. que combatir a los ingleses, que era el gran problema. Claro, el gran problema. Pero Napoleón, como era este gran estratega y como se daba cuenta de la situación, él sabe que todavía no está en condiciones de enfrentarse a la superior armada británica, por lo tanto dice, vamos a la campaña en Egipto con el objetivo de bloquear el paso hacia la India, que era la principal colonia, en el fondo, de los británicos. Y ahí, bueno, va a sufrir la primera derrota, va a por primera vez enfrentarse al que va a ser su mayor dolor de cabeza, que es Horacio Nelson. Va a quedar varado en Egipto, pero finalmente va a lograr conseguir una embarcación, va a dejar botado a toda su tropa y él va a volver, pero va a volver contando que fue un triunfo, o sea, va a Y volver fue un fracaso. un fracaso, va con este relato. Y entonces, claro, todo eso le sirve para que finalmente se considere que él debe estar presente en este golpe que iba a poner fin al directorio y que establece el consulado, donde eran 3 cónsules, pero la verdad es que él poco a poco va a ir dando los pasos, ya sin que los otros 2 se dieran cuenta, y se va a nombrar primero cónsul vitalicio, y bueno, primer cónsul, después cónsul vitalicio. O sea, la verdad es que de a poco comienza a concentrar el poder todo en su persona. Hasta que tiene un atentado. Claro. Pero el periodo del consulado es un periodo de paz, el único periodo de Napoleón de paz, donde se dedica a institucionalizar un poco lo que eran los legados de la revolución. Pero claramente el momento del atentado va a venir, y aquí es importante porque Napoleón va a conocer 2 políticos en particular que lo van a asesorar. Uno está Jogan, que era un cura que había colgado el hábito en la Revolución Francesa, y que es un político por excelencia porque va a sobrevivir todo el Camaleón, gobierno, sí. o sea, va a sobrevivir la revolución, va a vivir con Napoleón, va a sobrevivir la caída de Napoleón y va a seguir apareciendo en la política francesa, reinventado, re-rotulado en forma permanente. Y el otro es Fouché, que va a ser el jefe de la policía, pero que era un hombre también de, digamos, estadista, que va a aconsejar a Napoleón. Entonces, lo primero es que el gran temor era qué pasaba con la revolución, y más bien con los principios revolucionarios, si cambiaba la mano del gobierno. Eso era la gran preocupación. O sea, no querían alternancia en el poder. No querían ser realmente democráticos, digámoslo así, con esas palabras. Y por lo tanto, había que asegurar que estas ideas se mantuviesen en el poder. Entonces, lo primero era, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, se necesita establecer que haya, en el fondo, una dinastía, digámoslo así. No monarquía, porque no la podían llamar como tal, claro. algo hereditario, y por lo tanto va a venir esta idea de que el gobierno está en peligro después del atentado, y viene esta idea de que se constituya como emperador. Así que en 1804, un poco tentado por esta idea de ser emperador, no es menor, Napoleón va a hacer una especie de plebiscito, un poco para mostrarse democrático. Y va a constituirse como el primer imperio francés. Y Josefina va a ser coronada emperatriz, lo que a la madre de Napoleón no le va a gustar absolutamente nada. Pero ahí vemos el relato de Napoleón, porque cuando él le pide a David que pinte el cuadro de su coronación, la madre no fue. Y sin embargo, en el cuadro, en el centro del cuadro, el lugar la más que está importante. sentada, el lugar más importante, en el medio, está sentada Leticia en el palco, Ramolino. así, en el palco, claro, sí. Ahí está, el medio es doña Leticia Ramolino. Exactamente. Claro, la señora tiene que haber sido de más tomar. O sea, algo le debe haber tenido miedo a Napoleón, pero probablemente a su mamá. Pero Napoleón era un mamón tremendo. Tremendo. Sí, pues y además parece que no era tan bajo como dicen. No son No. los ingleses los que hacen las caricaturas y lo ponen de este porte. No era nada, o sea, para la época él medía sobre 1,70 m, y para la época eso era tremendamente alto. O sea, entendamos que esa gente no comía como la gente come hoy. Y se han ganado muchos centímetros de entonces hasta hoy día. Sí, sí. Nosotras no tanto, pero... No, nosotros no ganamos ninguno. Bueno, pero claro, efectivamente con la coronación de Napoleón en diciembre del año 1804 se inició ese primer imperio napoleónico, que no está de más decir que muchos lo vieron como una verdadera traición, o sea, como el hecho de que si Napoleón era el representante, en el fondo, de todas estas ideas que venían de la revolución, el hecho de que se coronara emperador significaba nuevamente la concentración del poder en una sola persona, un poco como el regreso a ese absolutismo que era lo que se había querido eliminar
Era en sí una hipocresía. Claro, claro. Entonces, no van a ser pocos los que... No, Beethoven de hecho le va a quitar la Claro, heroica. Goya. Sí, Goya también le va a quitar el piso y varios, porque muchos eran a favor de las ideas de la revolución, luego se van a desencantar, van a considerar que Napoleón es un héroe y luego se van a desencantar, porque hay que entender que Napoleón va a entrar, el consulado yo dije que era el periodo de paz, pero rápidamente va a desatar lo que se conocen como las guerras napoleónicas. Ciertamente Europa estaba en guerra desde 1792, pero Napoleón va a desatar guerras desde comienzo del siglo XIX y hasta 1815, por lo tanto, en la medida que estas guerras se desatan, pensemos que el propio Beethoven por una parte se va, digamos, a desilusionar porque se haga emperador, pero además va a quedar impactado con el ingreso de las tropas en Viena. Lo mismo le pasará a Goya. Goya va a dejar plasmado su impacto de las tropas napoleónicas en España en sus cuadros digamos, del 2 y el 3 de mayo. Sí, pues, exactamente, que son los cuadros más icónicos de lo que es la guerra de independencia en España frente a la invasión de los franceses. Claro, efectivamente, a partir de ahí, toda Europa va a estar en guerra hasta 1815. Los países enemigos de Napoleón van a ir formando distintas coaliciones, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y la verdad es que en ese sentido va a ser siempre una constante, lo que ya mencionábamos al comienzo, que cada vez que a Napoleón le iga mal, bueno, le va a ir a dar a los austríacos. Yo siempre digo que son como el punching ball. Le fue mal y a darle a los austríacos. Pero probablemente su gran derrota y lo que va a llevarlo a su fin va a ser la obsesión que va a tener con los ingleses. Es que en 1805, después de ser emperador, va a decidir, porque el gran enemigo era Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra? Primero porque había sido el enemigo de la revolución y efectivamente cuando la revolución francesa le corta la cabeza a los reyes, los ingleses van a tomar distancia. Y entendamos que van a tomar distancia porque había muchos ingleses que estaban a favor de la revolución. Pensemos en los poetas románticos, el propio Wordsworth, Coleridge, en la propia Mary Wollstonecraft. Van a ser de estos turistas revolucionarios que van a ir al proceso, a vivir el proceso. Pero cuando matan a los reyes van a tomar una cierta distancia y cuando se desmadra el terror van a tomar mayor distancia. ¿Ya? Sobre todo Wordsworth y Coleridge. Entonces van a extender un poco como el Canal de la Mancha. Pero además van a recibir de exiliado a Luis XVIII. Sí. Entonces, el gran problema es que el rey, el verdadero rey, el que realmente ostentaba el poder de Francia, estaba en Inglaterra. Sí. Entonces Inglaterra significaba eso. Pero además, sumémosle que en la campaña de Egipto lo habían derrotado, lo habían humillado, lo habían dejado sin barco, y le había costado básicamente poder volver a levantarse, entonces tenía mucha sangre en el ojo. Vamos a profundizar de esta relación con Inglaterra de vuelta de comercial. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del primero y segundo imperio francés. Estamos en Napoleón, estamos en 1805, Napoleón decide invadir a su archienemiga, Inglaterra. Claro, pero la verdad es que le va a ir mal, nuevamente, no va a poder contra los ingleses, y más encima, su archienemigo, que era el almirante Horacio Nelson, va a morir en esa campaña, lo que lo va a elevar a la categoría de héroe. Exactamente. Claro. Y a raíz de que, bueno, finalmente no puede con los ingleses, va a decretar lo que es el bloqueo continental, es decir, en el fondo la prohibición de... porque Napoleón va a ir, en el fondo va a llegar un momento en el que va a tener a prácticamente toda la Europa continental a sus pies, y por lo tanto va a establecer este bloqueo continental de no permitir comercializar con los ingleses, un bloqueo que no van a respetar ni los portugueses ni los rusos. Y finalmente... el querer ir a castigar tanto a rusos como a portugueses es lo que lleva a Napoleón al ocaso. Claro, Napoleón estaba muy seguro porque había dominado grandes lugares desde el comienzo, había tomado el norte de Italia, había creado la República Cisalpina, había puesto al hijo de Josefina, Eugene, como, digamos, gobernante en esa república hermana.
Luego, en Italia había incursionado, había tomado el reino de Nápoles, las dos Sicilias, y había puesto a su otro hermano, José, que posteriormente lo va a cambiar para poner a su hermana Caroline con Joaquín Murat, porque lo va a llevar a España. Después, en el fondo, va a poner en otra república hermana, porque durante la Revolución Francesa Holanda va a decretar lo que es la República de Batavia, y esa República de Batavia posteriormente Napoleón la va a intervenir y va a crear el Reino de Holanda y va a poner ahí a su hermano Luis, que además se había casado con la otra hija de Josefina, que era Hortense, ¿ya? Y además después va a poner al hermano chico de Jérôme de rey de Westfalia, y a las hermanas también las va a poner como condesas en distintas partes. La nueva monarquía de advenedizos europeos, que además se van a vincular y se van a casar con casas importantes. O sea, piensa tú que una de las hermanas, Elisa, se casa con un Aldobrandino, que es de la nobleza más importante, príncipe italiano. O sea, sí, pues, exactamente. Entonces va poniendo a los hermanos ahí en todos los puestos, ¿ya? Y claro, va a tener éxito, y efectivamente va a lograr controlar, ¿ya?, parte importante de Europa en ese minuto por medio de las guerras. Pero van a pasar ciertas cosas importantes, como es el hecho de que su relación con Josefina va a comenzar a empeorar, ella va a tener amantes, él va a saber, y además el hecho de que Josefina no le da un hijo, y entonces él se obsesiona con la idea de que tiene que tener el heredero, era la única forma de asegurar en el fondo esta nueva dinastía, y eso es lo que va a llevar que por un lado va a terminar repudiando a Josefina y va a casarse, o va a exigirle al emperador austríaco en ese minuto la mano de su hija María Luisa. Había intentado también tener la mano de Carlota, que era la hermana del zar Alejandro I, no se lo habían permitido, con lo que se inicia la enemistad, porque hay un momento en que Rusia y Francia y Napoleón, el zar Alejandro y Napoleón... Cuando Napoleón, después de Austerlitz, después de Auerstadt y de Jena, en el fondo va a ganarle a los prusianos, se va a encontrar y va a enfrentarse a los rusos, o sea, va a entrar así como a esa zona y se va a hacer un tratado con el zar, que es el tratado de Tilsit, y ahí se hacen amigos. Se hacen amigos, y esa amistad dura hasta que a Napoleón se le ocurre que Carlota podría haber sido una buena alternativa. Pero los Romanov no la aguantan. No, sobre todo la madre ¿cómo se llama?, de Alejandro, por ningún motivo. Y entonces, bueno, termina casándose nada más ni nada menos que con María Luisa de Habsburgo, ¿ya? Habsburgo-Lorena. Lo que, claro, para el emperador austríaco, el que había sido el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que de hecho en el año 1806 había declarado la disolución de ese imperio para que Napoleón no consiguiera esas insignias imperiales, bueno, probablemente su mayor derrota fue tener que aceptar que su hija se casara con Napoleón. Y efectivamente María Luisa le va a dar el heredero. Napoleón, que habría sido Napoleón II, que de hecho Napoleón lo va a declarar inmediatamente, apenas nace, rey de Roma. Claro. Es el rey de Roma, y este rey de Roma va a ser un niño bastante con una salud complicada, y de hecho va a morir adolescente, y por eso mismo Víctor Hugo posteriormente va a hablar de él como el aguilucho. Claro, el aguilucho. Bueno, entonces se produce por un lado ese cambio en lo que es su vida personal, y por otro lado el hecho de que, como Portugal no respeta el bloqueo continental, va a decidir invadir Portugal. Y para eso va a tener que pasar por España, va a contar ahí con el apoyo del que era el valido del rey, ya Manuel Godoy, que bueno, firman el Tratado de Fontainebleau, que le permite a Napoleón pasar, pero la verdad es que no solo Napoleón va a pasar por España, sino que finalmente va a terminar invadiendo España. En medio de todo eso se había dado el complot de Fernando VII, que era el heredero al trono español, en contra de su padre, que era Carlos IV. Finalmente Napoleón los manda a llamar a los dos a Bayona y los hace abdicar. Y ahí es que trae a su hermano José I, y lo pone como rey de España. Que va a pasar a la historia como Pepe Botella, pero no porque fuera curado, es porque le repartía, licor a las tropas. Claro. Pero hay unas representaciones que aparecen, todas las tropas y todos curados, y él adentro como una botella, pero no hundido, si tú te fijas. Sí, o sea, eso muestra que en el fondo era para el resto, no necesariamente para él. Yo no le voy a perdonar nunca a José I Bonaparte el hecho de que decidió hacer algunas modificaciones en Madrid. Sí, pues votó algunas iglesias para hacer plaza, y de hecho se perdió la tumba de Velázquez. Por eso no lo voy a perdonar. No, nunca, por supuesto. Ahí ahora hay una plaquita que dice: aquí habría estado.
aquí alguna vez estuvo, lo perdimos, no sabemos dónde está, pero ahí está. No pierdo la esperanza que algún día en alguna aparezca la tumba. Está difícil. Bueno, pero Sí, por supuesto, por la supuesto. esperanza es lo último que se pierde. Bueno, entonces, y ahí hay una caricatura muy buena que muestra que finalmente Napoleón en España va a resultar corneado. Porque en España se va a levantar en el fondo una parte importante de los españoles que inician esta guerra de independencia, se va a llamar a corte ¿ya? Para defender en el fondo el trono que consideraban vacante mientras el rey Fernando VII estuviera cautivo. Entonces ahí se agota, se cansa en esta guerra de guerrilla. Y por otro lado decide invadir Rusia. 1812, error profundo. Va a partir una campaña gigantesca con 475.000 hombres. Va a ganar en el camino Smolensk y Borodino, y ya en ese momento él, siendo el estratega que era, sabía que había perdido, porque aunque había ganado, le quedaban solo 100.000 hombres. Y con 100.000 hombres, por lo tarde que era, ya no iba a poder llegar y no iba a poder conquistar. Sin embargo... Y era muy tarde. Era muy tarde. Iba a llegar el invierno. Exacto. Y decidió avanzar, y ahí va a ser el general Kutuzov el que va a decidir una estrategia que va a ser clave, que va a ser incluso dejar que Napoleón avance, que llegue a Moscú, quemar las ciudades, abandonarlas, y Napoleón va a llegar a un Moscú vacío, a un Kremlin donde no es nadie, va a esperar que llegue el zar nunca va a aparecer, se va a desgastar la tropa y van a estar hambrientos y van a tener que volver, y hay que entender que de los 475.000 hombres que partieron van a volver 5.000, y cuando llegan se van a enfrentar a una batalla, la coalición los va a estar esperando y por lo tanto va a ser derrotado, y ahí lo obligan a abdicar, sin condiciones de hecho, y lo humillan de una manera genial porque le dicen, bueno, no se preocupen, lo vamos a nombrar rey de Elba, una isla de nada, una cosa así mínima. Bueno, y ahí va a estar en Elba, pero inmediatamente va a empezar a planificar su regreso, y efectivamente va a regresar en ese periodo que se conoce como el gobierno de los 100 días, donde parte importante del ejército y Murat lo estaban esperando cuando desembarca e intenta recuperar el poder. Pero finalmente va a ser derrotado ya definitivamente en el año 1815, y ahí sí que ya lo van a mandar ahora a la isla Santa Elena, una isla perdida en medio de el Atlántico, frente a las costas africanas, además custodiado por los ingleses, que tiene que haber sido su peor pesadilla. Derrotado porque la coalición de Waterloo estaba comandada por Wellington, claro, duque de Wellington, pero además, o sea, los ingleses lo terminan derrotando y los ingleses lo terminan custodiando, o sea, la peor pesadilla que le podía tocar. Claro, y ahí en Santa Elena va a morir. Y va a escribir sus memorias, donde básicamente va a dejar su legado y cómo quiere que ser visto. Posteriormente, mucho tiempo después, va a ser repatriado y puesto en Les Invalides, y el relato francés va a ser de este héroe intocable, espectacular, un halo de luz, como la misma revolución, un halo de luz. O sea, piensa tú que en 1889, a 100 años de la revolución, esa ya era una decisión tomada, y cuando se hace la exposición universal, el relato es que es el origen civilizatorio de la democracia como concepto. Claro. Que se mantiene hoy día, porque hoy día vemos que los Juegos Olímpicos fue exactamente ese el relato. Exactamente. Y yo te diría que desde incluso antes ya está ese relato, sí, bastante consolidado en Francia, porque en gran medida el considerar a este Napoleón I como un verdadero héroe es lo que le va a permitir en el año 48 a su sobrino, sí, el futuro Napoleón III, ganar las elecciones. Pero previo a eso... van a pasar el peso del apellido Bonaparte no era menor. Hay que entender que cuando Napoleón Bonaparte cae en desgracia en 1815, los Bonaparte se van a convertir en unos parias, nadie los quiere, y el único que los va a recibir va a ser el Papa. Y por lo tanto se van a instalar en Roma, ¿ya? Y otros van a salir al exilio. Pensemos que en el caso de Luis y Hortense se van a ir primero a Suiza, y por lo tanto este Napoleón III se va a crear fuera de Francia y después va a vivir incluso también en Inglaterra. Pero mientras tanto en Francia va a venir la Restauración, va a volver Luis XVIII, que había vuelto antes de los 100 días, la segunda restauración, que después muere sin descendencia y por lo tanto lo sucede su hermano, sí, que va a ser tremendamente, va a intentar retroceder en los avances democráticos, va a intentar volver a ser autoritario, va a tratar, y eso va a implicar que en el año 1830 se produzca un movimiento, una revolución, estas llamadas revoluciones burguesas, que va a sacar al rey Carlos X y va a establecer
a un rey burgués, como se lo conoce, un rey, una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans. Claro, Luis Felipe de Orleans que va, por el fondo Carlos X es el último rey que se considera que es rey como por derecho divino, porque y es el último rey, ya así como tal, en Francia, porque ya este otro es constitucional y se considera que él ya no es rey por derecho divino, sino que por soberanía popular, exactamente. Y entonces se va a establecer este régimen de Luis Felipe de Orleans que con el paso del tiempo va a decidir, en el fondo, o se va a equivocar en quiénes son los que lo asesoran, ya fundamentalmente Guizot, y eso es lo que también le va a llevar a él a que le estalle el siguiente proceso revolucionario, que es el año 1848. Y además ahí va a estar alimentado de todas las teorías que están en el ambiente, porque pensemos que el año 1847, o sea, un año antes, Marx y Engels estaban en París, Guizot es el que los persigue, van a irse a Bélgica, van a escribir para ese mismo año 48 el Manifiesto Comunista. Entonces todas estas ideas del socialismo científico, van a empapar el ambiente. O sea, el año 48, un año convulso, no solo en Francia, sino en otros lugares, va a caer Luis Felipe de Orleans y se va a establecer una república. Exactamente, la Segunda República Porque la primera había sido durante la revolución. Claro, la Segunda República, una Segunda República que va a estar dirigida en el comienzo por un gobierno provisional, y ese gobierno provisional va a llamar a elecciones. Y a esas elecciones se presenta este Carlos Luis Napoleón Bonaparte, el futuro Napoleón III. ¿Ya? Que como tú decías, había nacido en París, pero tras la derrota de Napoleón había salido con sus padres a Suiza, se había educado allá. Tras la muerte de su madre, en el fondo va a estar por distintas partes de Europa y va a intentar, él se siente heredero, ¿ya? de Napoleón. No, o sea, y de hecho él trató en dos ocasiones. En dos ocasiones, en el año 40 y posteriormente también intentó recuperar el poder. Y cuando digo recuperar el poder, él consideraba que la dinastía legítima ahora en Francia eran los Bonaparte. Claro, que él tenía en el fondo los derechos para recuperar, ese era como su deber, recuperar en el fondo el poder que legítimamente les pertenecía. Entonces, y además había una facción que uno podría hablar de bonapartismo en el mundo. Claro, piensa tú que en la propia España, España queda quebrada tras la invasión napoleónica, porque efectivamente se inicia la guerra de independencia, pero no todos los españoles defendieron a Fernando VII, ¿ya? Sino que muchos también se fueron hacia apoyar, en el fondo, al bando napoleónico, entre ellos los padres de Eugenia de Montijo, que nos va a aparecer ahora. No me cuentes nada. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Primer y Segundo Imperio Francés. Ya estamos en el entrando a postrimerías para presentar el Segundo Imperio Francés. Estamos hablando de Luis Napoleón Bonaparte, que ha logrado ser electo diputado después de la República del año 1848. Claro, sale elegido diputado y sale elegido sale primero diputado y después se presenta a las elecciones como presidente. Y ahí ocurre algo que es increíble, porque va a ser electo con un porcentaje de votación altísimo, más del 70% de los votos. Y eso se explica, por una parte, porque es un Bonaparte y él en su campaña va a utilizar en el fondo la idea de que él es el sobrino de Napoleón, va a decir además lo más populista que hay, no más impuestos, ¿ya? Muera la república, viva el imperio. Y los ricos también, o sea, tiene una combinación. Una combinación bien curiosa. Bien curioso. Claro, bien curioso. Eso por una parte, y además porque esas van a ser las primeras elecciones en la historia donde va a haber sufragio universal masculino. ¿Ya? Y eso permite que en el fondo voten todos los hombres en Francia, y eso entonces incluía campesinos, artesanos, ¿ya? Toda una masa de población. Va a tener el voto popular. El voto popular. Y ese mundo popular, el relato de este héroe, de este Napoleón, de que había llevado a Francia a la cúspide máxima del poder, ya había calado hondo, y entonces efectivamente este hombre recibe el apoyo y gana esas elecciones. Con el problema de que ese gobierno establece una constitución que es bien restrictiva, como para que nadie pudiera acumular el poder. Se establece que el presidente va a ser presidente solo por 4 años y no va a haber posibilidad de reelección. En medio de todo eso,
este Napoleón, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, conoce, ¿ya?, a una española que había nacido en Granada, que su padre había luchado, de hecho, en España, apoyando a las tropas napoleónicas. De hecho había perdido un ojo el padre en esa batalla. El padre había muerto y ella, junto a su madre, se había ido a vivir a París. Se establece en un departamento en la Place Vendôme, ¿ya? Y entonces estas mujeres comienzan a vincularse, la madre muy preocupada de casar a sus dos hijas de la mejor manera posible, y entonces a la primera, la mayor, se llama Francisca Paca, la casa muy bien, porque Sí. la casa con el Duque de Alba. El Duque de Alba es lo más noble que hay. O sea, no, lo más hay elegante nadie que puede tenga, existir. claro, no hay nadie que tenga más títulos que el Duque de Alba. Y entonces le queda esta Eugenia, se va con ella a Francia y ahí comienzan a vincularse con Matilda, que era una sobrina de Napoleón I. Que era hija de Eugene, que era el rey de Westfalia, el hermano de Napoleón, que había puesto este hermano chico. Y de ahí venía ella. Claro. Y entonces la invitan a una recepción y ella ya sabía por la prensa, por las noticias, en el fondo de la época, que existía este Napoleón, que había intentado 2 veces tomar el poder, que había sido electo presidente, y entonces ella lo conoce en una recepción en el Palacio de las Tullerías. La verdad es que a ella no le parece nada muy interesante, él era 20 años mayor que ella, pero él sí cae envuelto en llamas con ella. Y lo que sí, ella muy inteligente, ella supo administrar muy bien todos sus encantos, mantenerlo a él ahí, siempre podríamos decir con las ganas, porque ella tenía claro que era emperatriz O nada. Claro, entonces... No, de hecho hay un momento en que él ya, después habían encontrado en varias recepciones, y entonces él le dice, porque además él estaba acostumbrado a haber tenido un montón de amantes, y por lo muchas. tanto además como tenía el poder, muchas se le ofrecían así de directo. Entonces le va a decir, bueno, ¿cómo puedo acceder a usted? Y ella habría contestado algo que no tenemos certeza que haya sido tal, pero una pero muy buena es una respuesta. muy buena respuesta. Le dice, por la capilla, señor. Por la capilla, o sea, matrimonio O nada. Es así, tal cual. Bueno, el hecho es que finalmente Napoleón III busca, ¿ya?, otras casas reales para casarse, pero estaba enamorado de ella y finalmente No, y además otra decide cosa, la casarse. familia no quería, muchos no querían que se casara con ella porque querían un matrimonio más ventajoso, querían seguir de alguna manera Emparentándose con la nobleza. Exacto, para darse legitimidad. Y además esta mujer era extranjera, española, pero no hay que olvidarse que, o sea, ya también María Antonieta había sufrido el hecho de que era una austríaca, y la verdad es que a Eugenia Montijo le va a pasar lo mismo, pues era la española, ¿ya? Pero bueno, finalmente él se casa, ¿ya? Él decide por ella, se casa en una ceremonia muy fastuosa, se instalan a vivir en el Palacio de las Tullerías y ella va a hacer muchos intentos por ganarse al pueblo francés. De hecho, ella va a decidir, el mismo día de su matrimonio, ella va a soltarse del brazo de Napoleón de III y va a darse vuelta a cuando estaban entrando a la Catedral de Notre Dame, ella se da vuelta A saludar a la multitud. a toda la multitud y ella les hace una reverencia. Y en ese momento, claro, la gente grita, viva la emperatriz, evidentemente. No, Pero, y además ella le va a entregar, digamos, dinero a la gente para causas sociales. O sea, ella va a tener un componente social muy importante y va a tomar como costumbre una vez a la semana ver los problemas de la gente y va a tener esa conciencia social que además va a tomar activamente ese rol que hoy día muchas veces nosotros tenemos en la retina, que es de primera dama. Ella es probablemente la primera dama. la primera dama, exactamente. La primera dama es lo que va a ser este segundo imperio francés, porque en medio de todo este asunto de fondo del matrimonio, lo que va a ocurrir es que la asamblea, ¿ya?, mientras Napoleón era presidente todavía, la asamblea va a decidir establecer nuevamente el voto censitario. Porque además ¿ya? sabían que si no salía o que podía Napoleón cambiar las reglas. Claro, eso es lo que él había intentado en varias Sí, sí, ocasiones. sí. Que poder ser reelecto, por ejemplo, entonces le dan voto censitario. Y entonces ahí Napoleón prepara un golpe de Estado, se levanta y le dice al pueblo francés: yo soy el defensor, en el fondo, del sufragio universal frente a esta asamblea que está por el voto censitario, y entonces hace también, igual que Napoleón, una especie de plebiscito, y entonces ahí lo nombran primero príncipe presidente, y tras eso, bueno, él se va a declarar emperador, ¿ya? Y ahí se inicia este segundo imperio francés, que va a tener a esta emperatriz Eugenia, que va efectivamente a ser la primera dama. Y además se va a transformar en un ícono de la moda. Increíble. Pero no por frivolidad, Sí. sino que No, ella lo va a hacer porque ella quiere fomentar la industria francesa y por lo tanto ella va a comenzar a vestir
aquellas cosas fabricadas en Francia y va a empezar a imponer cierta moda para poder sacar adelante a todos aquellos emprendedores, artesanos franceses, no solo en su ropa, en su joyería, sino Las que maletas. además, sí, en las maletas, porque además Ajá. es la época de las crinolinas, por lo tanto un vestido tú comprenderás el espacio que ocupaba. Y entonces ella le va a encargar la fabricación de baúles ¿A a quién? un tal Louis Vuitton. Mira No tú, te ¿eh? puedo creer. Sí. Ay, No, y va a poner de moda, en el fondo, el echarpe. Claro, el echarpe viene de la mantilla, mantilla española, que las española. españolas se ponían con la peineta aquí atrás, pero en Francia va a empezar a la idea de... Así que cada vez que se pongan un echarpe, Pueden recuerden a pensar Eugenia en Eugenia de Montijo. Montijo. Sí. Además tienen un cuadro, bueno, muchos cuadros, pero en particular Franz Winterhalter Sí. es probablemente el retratista austríaco más importante. Va a retratar a la Sisi con Sí. sus broches maravillosos de flores, ¿no es cierto? Va a retratar a la reina Victoria, hasta Buena Moza, lo que no era fácil. Va a retratar a todo, y tiene un cuadro de Eugenia Montijo que están con crinolina, ella como con varias amigas y haciendo un picnic. Es probablemente es un poema. Es un poema, pero es imposible hacer un picnic con No, 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 crinolina. sentarse con la crinolina, o sea, ya una cosa impresionante. Oye, Hay que algún pensar día- que esas crinolinas tenían en el fondo un aparataje de alambre. Nosotras que somos capaces de hacer el ridículo, de reírnos de nosotras mismas, algún día debiéramos ponernos una crinolina, Sí, ¿cierto? obvio, y hay que apretar así como el corsé El corsé para vernos para a ver la cintura. Sí. Hacemos un picnic como la Eugenia Montijo. Bueno, lo cierto es que esta mujer va a tener un papel importante, ¿ah? Porque ella va a ser, junto con Napoleón, de todas maneras, quienes van a transformar París en el París que entendemos hoy día. O sea, ese París de los grandes Avenida. bulevares, las grandes avenidas, con la fachada continua, todos los edificios del mismo porte, pintados del mismo color. No, y con ¿ah? las calles que convergen Y en claro. diagonal en una rotonda misma, se va en a- fin, se- dibujado. Claro, se va a botar el París medieval, la ópera Garnier, va a ser el edificio ícono de este periodo, donde van a contratar a un arquitecto que es el barón Osman, la verdad, no sé, dependiendo de lo pronuncien los Es franceses. Haussmann, pero lo que pasa es que los franceses dicen Osman. claro. Osman. Claro. Y entonces, claro, dejan una huella importante. Lo mismo va a ocurrir en lo que son las exposiciones universales. Ya Sí, se había realizado la primera en Inglaterra en 1851, que había dejado a todo el mundo de paté con la boca abierta. Y entonces viene esta competencia. Po, Claro, de- 1855, 1867 van a ser en París, y si nosotros pensamos y seguimos hacia adelante, 1889, después 90, y el 89 son los 100 años de la Revolución Francesa con la Torre Eiffel, Claro, un poco para seguir esa línea. claro. Pero en la del 55 ocurre algo importante porque la invitada de honor es La Reina Victoria. la reina Victoria con el príncipe Alberto. Se van a hacer muy amigas, y va a ser la reina Victoria la que va a aconsejar a Eugenia de Montijo, porque Eugenia de Montijo no quedaba embarazada y eso ya era una preocupación porque tenía que nacer el heredero. Con los consejos de la reina Victoria, que después si ustedes quieren me escriben y yo se los doy, porque no podemos entrar en tanto En detalle. Eugenia va a tener ya al El futuro, heredero. al heredero que era futuro Napoleón Napoleón IV. IV. Y entonces tras eso, la verdad, ella tiene un parto horroroso. Y entonces, bueno, para asegurarse de no quedar embarazada nuevamente, y además porque Napoleón III tenía varias amantes, la verdad es que ella se va a enfocar más bien En el gobierno. en el gobierno. Va a ser regente en 3 oportunidades, va a ser ella quien le va a corresponder ir a la inauguración del canal de Suez. De hecho, había sido su propio tío, Fernand de Lesseps, Exacto. el gestor de toda esta situación. Y porque, bueno, la salud de Napoleón III estaba cada vez más debilitada, no quería ir a los médicos, no se sabía lo que tenía un color grisáceo, de hecho se pintaba aquí con un poquito de carmín, era para tener un poco de color, y va a entrar en varias guerras, en las guerras italianas, en las guerras contra Austria, para la independencia de Italia le va a ir bastante bien, pero va a cometer el error de entrar y de declararle la guerra a Prusia. Claro, la guerra franco-prusiana en 1870 va a ser, digamos, el comienzo, el fin del imperio, porque efectivamente Otto von Bismarck, quien va a ser el artífice de la unificación italiana, había dicho mucho tiempo antes que para unificar a Alemania se necesitaba sangre y hierro, que necesitaba una guerra primero para poder enemistarse con Austria, y va a entrar una guerra con Dinamarca, que va a ganar la zona de la península de Jutlandia Sur, lo que se llama Schleswig-Holstein,
y van a establecer, en esa guerra van a pelear con Austria en conjunto, y van a establecer una administración conjunta de esos territorios. Esa administración conjunta va a ser la excusa para poder entrar en una guerra contra Austria. Y por lo tanto, le va a ganar a Austria, con lo que Prusia va a quedar elevada en relación a Austria en lo que es la posibilidad de visualizar una unificación, porque la unificación posible siempre había sido pensado desde Austria, lo que se llama Große Deutschland. Esta visión desde Prusia es lo que va a primar, que se va a denominar Kleine Deutschland, que es lo que va a constituir el segundo imperio alemán. Bueno, pero faltaba el sur. El sur de Alemania era un sur que era distinto, era católico. Las guerras de religión en Alemania fueron cruentas. Pensemos que las guerras de religión estallan en 1525 y entre las primeras paces y que recrudecen no terminan hasta 1648 con la guerra de los 30 años. Entonces no había posibilidad de reconciliar el norte con el sur, menos los prusianos como tal con Baviera. Y por lo tanto él sabía que necesitaba una guerra externa. Y lo que va a hacer es presionar a Francia. Él había sido embajador en París, por lo tanto conocía perfectamente bien. Y conocía al emperador, sabía cómo hacerlo pisar el palito. Exacto. Entonces, justo se produce la vacancia en el trono español y Otto von Bismarck va a proponer a un Hohenzollern. Que era la familia reinante en Prusia. Era la familia reinante de Prusia, lo que implicaba para Francia quedar como entre jamón medio. Del sándwich. Claro, como jamón del sándwich. Alemanes, jamón. Habían luchado la vida entera por no tener a los Habsburgo a los dos lados. Y entonces eso iba a significar lo mismo. Exacto. Sí, y entonces Napoleón III hace una carta de reclamo a el rey de Prusia. El rey de Prusia contesta, muy bien, pero Otto von Bismarck le agrega unos detalles. Cambia su coma. Le cambia sus comas para que Napoleón sienta que lo van a poner igual. Y entonces Napoleón decide declarar la guerra a Prusia. Porque además Bismarck sabía, necesito que me declaren la guerra a mí. No yo como la víctima. Claro, yo soy la víctima y Baviera se va a tener que sumar. Y eso es lo que va a suceder. Claro. Van a ganar la guerra franco-prusiana, los van a hacer papa los franceses. Y no van a tomar prisionero a Napoleón III. O sea, va a tener que además entregarle. Lo van a humillar. Al rey, a Guillermo I, le van a tener que entregar su espada. O sea, y se va a declarar el segundo imperio alemán en el Salón de los Espejos de Versalles. Y además, el propio Napoleón, después de ser liberado, se va a ir a encontrar con su familia que está en Inglaterra. De ahí va a terminar muriendo. Pero entendamos que París va a quedar sumido en... Es más, se aprovecha ese momento de caos, se forma un gobierno comunista con Gambetta, particularmente en un momento que es esta Commune de París, que va a ser declara la Tercera República. Claro, y se va a terminar en el fondo declarando la Tercera República. Así que así mueren los imperios. Sí, pero la pobre Eugenia Montijo vivió casi todo, o sea, vio pasar el siglo ante sus ojos. Vivió como 90 años. Como 90 años. El hijo se le va a morir después El hijo va a ir a pelear por los británicos en la guerra contra los zulúes y va a morir en una emboscada. Y ella dice algo así tan triste como: parece que Dios hubiera querido dármelo todo para después habérmelo quitado todo uno a uno y que no me quedaran más que los recuerdos. Terrible. Horroroso. Terrible. Y nunca va a ser reconocida por los franceses. Los honores se los van a dar los británicos. Los británicos. Murió además en el Palacio de Liria, en Madrid, porque ella va a pasar su vida después visitando a sus sobrinos, que eran los duques de Alba. Nosotras conocemos el Palacio de Liria. Conocemos el Palacio de Liria. Sí. Bueno, gracias Barbarita, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los dejamos invitados para que vean Viaje en el Tiempo también en el 13C, que se exhibe 10 de esta semana, o sea, ayer partió el primer capítulo, pero no se preocupen, lo pueden ver hoy y mañana en repetición en el 13C. No se lo pierdan porque está súper bueno. Sí. Así que nos vemos. Cariños a todos.